Amigos, bienvenidos al ADN de la historia, como siempre muy bien acompañada por mis queridos amigos Benito Taibo, Alejandro Rosas, y en esta ocasión continuamos en este lugar maravilloso. Estamos en la esquina de Isabel la Católica y Madero, en el Museo del Estanquillo, donde está la colección de Carlos Monsiváis, de su maravillosa lente coleccionista, podemos decir. En esta ocasión hablaremos de una festividad que por lo menos en mi vida ha cambiado muchas veces. Cuando yo era pequeña se celebraba el Día de la Raza el 12 de octubre y se hacía toda una oda al descubrimiento de América, se hacía también una oda a ese pueblo que somos los mexicanos, pero hoy está desdibujado y hoy desde muchos puntos de vista podemos entrarle a esa festividad. Sin duda, el 12 de octubre de 1492 cambió el mundo para siempre. Sí. La llegada de Colón a América, que no descubrió nada porque ya estaba descubierto, pero bueno, llega y este encuentro de dos mundos inicia ahí con todo lo que ello significa. La imposición de nueva religión, de nuevas creencias, de un nuevo idioma, de todo ello, y fue un choque cultural en todos los sentidos. Pero fíjate, ya desde ahí, desde que tú haces la acotación de que no descubrió nada, ya viene, nos perdemos tanto en discusiones bizantinas, si topó, si se encontró, si halló, si descubrió. Para ese mundo no sé, es decir, descubre algo que está ahí, pero que nadie había llegado. Entonces, a mí me parece que eso ya es pérdida de tiempo. Ya estaban ahí. Sí, pero nadie sabía que estaba ahí. Ellos sabían que estaban ahí. A ver, tienes razón, no discutamos. Exacto. O sea, no discutamos y dame la razón. No, pero ellos tampoco sabían que estaban los otros en el otro lado. Entonces te digo, me parece que... El encuentro de dos mundos. Sí. Me gusta. Creo que eso es lo mejor. Creo que es la mejor explicación esa. En España... Porque, sí, ¿en España qué? Se sigue llamando Día de la Hispanidad. Claro. En México se cambió a partir de 2020 para el Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas. Bueno, se cambió por eso te digo, a ver, una cosa es el discurso ideológico chafa, retórico, de flojera absoluta, porque además le puedes llamar el Día de la Resistencia de los Pueblos, tal. Eso no repara ningún daño o agravio que haya existido. No, pero sí abona en desconocer lo que sucedió, porque no hubo una resistencia, hubo una conquista que en ese mundo la conquista no tenía ideas romancescas, ni muchísimo menos les queremos poner ahora. Fue lo que hicieron incluso los mexicas cuando llegan aquí al altiplano, fue lo que hicieron los mayas con los quichés o con los que tú quieras en Centroamérica. Son procesos históricos que son conquistas unas y otras después de otras en el mundo. Procesos históricos y condición humana. Parece que aquí, y ese es... Una cosa es propiamente el hecho histórico de Colón se topa o se encuentra en el camino a la ruta que él seguía, el continente americano, las Antillas primero, todo eso. Y otra cosa ya es como lo quieres interpretar a la luz del 2025, que es muy fallido, porque efectivamente aquí no era jauja, aquí había grandes civilizaciones y para mí una gran civilización era la mexica, o sea, sin duda, y la ciudad era una cosa, yo creo que era mejor que muchas, si no de todas las de Europa, por la limpieza, la traza y todo. Pero el problema es cómo se ha ido planteando, ¿no? De pronto ya es como si los mexicas o los señores de Azcapotzalco, los mayas, hubieran caminado por las calles recitando poemas y comiendo flores. Y no, eran sociedades totalmente estratificadas, claro, con esclavos, con opresión, como es la naturaleza humana y ha sido siempre desde que el hombre fue Homo sapiens sapiens. No hablemos de términos ideológicos, sino de términos sociológicos. Me gusta. Creo que muy importante este encuentro de dos mundos porque genera algo que sociológicamente se llama el intercambio colombino. El intercambio colombino es el descubrimiento de esta ruta que junta a dos mundos y a muchas civilizaciones, porque no son dos civilizaciones. Ellos también. A muchos productos y comida. ¿Qué hubiera pasado sin el intercambio colombino? Que no existiría la comida italiana, porque el jitomate es mexicano y llegó para quedarse para siempre. Igual que a nosotros nos llegó el cerdo.
que sin el cerdo sería impensable la gastronomía mexicana. ¿Estás de acuerdo? Entonces, bueno, esa yo creo que es la parte más amable de todo esto, porque todo lo demás fue fuga, hierro y fuego. Brutal, pero a ver, todos esos procesos, si nos vamos en la historia, si nos vamos a la época que ustedes me digan, siempre que había una guerra, también había una ruta comercial, y siempre que había una ruta comercial, había intercambio cultural. Por supuesto. Entonces, es el ir y venir del mundo, y aquí se da. Estamos si nos ponemos en ese borde, antes de que llegara Colón, era el mundo de los descubrimientos. Eso era lo que estaban haciendo. Se echaban a los mares a descubrir tierras. Sobre todo a partir de la caída de es Constantinopla, ¿no? Constantinopla, exactamente. Que con la llegada de los árabes cierran, digamos, una parte, más bien, no es que cerraran, porque esa era la idea que te contaban de niño que comprabas en tu monografía, que se cerraron todas las rutas. No, cobraban demasiado alto y ya no le convenía. ¿Los aranceles? Sí, ya no le convenía a los navegantes europeos pasar por ahí, porque era todo el desmadre de ir hasta por las especias para que te cobraran, digamos, el 80% de aranceles no te convenía. Por eso es la necesidad de buscar nuevas rutas. Otra cosa que influyó mucho fue las carabelas, es, digamos, el diseño que hacen los portugueses, que ya eran embarcaciones más rápidas, más resistentes, y claro, eso permitió que pudieran cruzar de distintos, continentes. Ahora, negar esta ruta o este intercambio precolombino que tú le llamas, es una discusión absurda, porque si estaba la navegación, la circunnavegación, descubriéndose estas rutas, cómo estaban conectados los océanos, estamos ante un hecho inminente. Moctezuma, aquí a unas cuadras, recibió a partir de 1519 que en su imperio, en esas costas por ahí, por Yucatán, por Campeche, lo que conocemos ahora, había unas montañas que se movían, eran los barcos. Era prácticamente imposible que no hubiera ese encuentro, que no hubieran sido, si no hubieran sido los españoles, hubiesen sido los portugueses, los holandeses, los ingleses. Era inminente. Entonces, querer negar ese encuentro, querer decir, es que aquí estaríamos mejor, verdaderamente es desconocer justamente ese hecho histórico. Se ha ido trastocando demasiado con esta idea de que todo era jauja aquí y la armonía no. Eran sociedades con sus contradicciones que existían aquí muy claramente. Las sociedades europeas con sus contradicciones de guerras. Al final, todos venimos, somos la raza humana, y la raza humana está llena de contradicciones, y la condición humana tiene que florecer. O sea, el México prehispánico fue de estamentos, de clases sociales, de reyes muy poderosos que sometían. Igual que Europa. Claro, o sea, no fue diferente. Por eso, cuando te dicen, es que no hubo conquista, claro que hubo conquista. Es que aquí no hubo explotación, claro que hubo explotación. Tenemos que ser, yo creo que mucho más serios al momento de contar ese periodo, porque es muy fácil vender humo, ¿no? No hay conquista, al otro día de la conquista no pasó nada. Claro que pasó mucho. Pasó mucho. Totalmente, muchísimo, por porque supuesto. hubo sociedades que se opusieron, que se rebelaron, hubo explotación, claro, hubo... sociedades que se adhirieron a este nuevo orden también. Y desde luego también hubo una nueva sociedad que se construye, que es la novohispana, a la luz de ciertos recursos que podían tener aquí y demás, pero no fue un lecho de rosas. No, claro que no lo fue. Y sin embargo, creo que hay cosas muy rescatables. Somos producto de todos nuestros mestizajes. ¿Ah? España había sido dominada durante 500 años por los árabes, ¿no? Por fin logran un dominio bastante amable, por llamarlo de alguna manera. Estoy pensando en Granada. Qué lúdico es ese, claro. No, pero bueno, y de repente nos reunimos, nos juntamos, intercambiamos no solo productos culturales, sino también sangres, nuestras sangres. Sangre que viene de romanos, fenicios, árabes, bla, bla, y por otro lado que viene de mexicas, mayas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me siento muy orgulloso de esta. Creo que lo mejor del mundo es ser un mestizo. Es maravilloso. Una cosa que hay que quitar, digamos, de esta ecuación, y es sentirnos mal por lo que somos. Y cuando hablamos de resistencia primero es un término utilizado en la Segunda Guerra Mundial de una Europa invadida por el nazismo. Es ahí donde se ve una verdadera resistencia. ¿Por qué? Porque habían gobiernos legítimos invadidos por el nazismo
tremendo y terrorífico de la Segunda Guerra Mundial. Lo que sucede aquí con las culturas prehispánicas, no podemos hablar de un término histórico metido con calzador, porque también mete ese ruido de ¡ay, qué barbaridad! Y no aceptamos esa historia de la que estamos hechos. Por supuesto que hubo guerra, resisten los indígenas el embate de los españoles, pero además con el apoyo de otros indígenas que estaban de acuerdo en esa guerra que se estaba suscitando. Porque México no existía. Porque no existía México, ese es el tema. No es que fuéramos nosotros los mexicanos. Oh, y además, claro, a ver, la conquista y la fundación de Querétaro se dieron con todo hacia como 4 o 5 años después de la caída de Tenochtitlán. Hasta las crónicas cuentan que se tuvo que aparecer Santiago Caballero para alentar a los españoles a que ganara, porque eran las tribus otomíes que eran muy bárbaras. Luego, más bien, no bárbaras, eran de una feroz resistencia y no querían dejarle el espacio a los españoles. Claro. Vamos a un corte. Vamos. Celebra con Electra sus 70. Ya estamos de regreso en el ADN de la historia. El 12 de octubre, Benito, qué fecha complicada. Fecha complicada. Se ha ido complicando más, ¿no? Se ha ido complicando con el paso del tiempo. No sin cierta razón. Cada quien tiene sus razones y son muy respetables. Quiero decir, yo no lo celebro como tal, no celebro que haya, o sea, se conmemora, puede ser. Exactamente. Claro, que no es lo Creo mismo. que ese sería el punto. Totalmente. Nadie está celebrando, qué bueno que Colón descubrió América. No, simplemente es un hecho que cambió la historia de la humanidad por completo. Sin duda. Porque finalmente ya el rompecabezas del mundo estaba completo. Ya solo faltaba la ruta que uniera América con Asia, que ese es hasta 1562. Pero ya no había, bueno, creo que Australia todavía faltaba sí. Pero en general ya Europa, Y en cuanto la descubren, Asia, la convierten en cárcel. además. Una cosa chula. Oye, no, pero claro, el conmemorar significa tener memoria, Recordar en conjunto, y digamos. si tú tienes esa memoria y si tú conoces bien tu origen, te sientes un individuo completo y entonces puedes sentir ese orgullo de decir, bueno, ok, literalmente lo que viene de mi raíz española no nada más es una cosa, trae cantidad de bagaje cultural, y lo que viene de mi otra raíz prehispánica también trae una cantidad de bagaje cultural maravilloso. ¿Por qué quitarnos con historias simples lo que sí somos? Y eso es lo que deberíamos de conmemorar, y en eso sí deberíamos de festejar el 12 de octubre, que es nuestra existencia. Porque verdaderamente no tendríamos lo que somos, lo que comemos, lo que nos gusta todo, la cultura que significa ser,
mexicanos con estos 300 años después de que llegaron los españoles. Ahora, es cierto que a los pueblos indígenas han sido no solamente sojuzgados como lo fueron durante toda la conquista, sino posteriormente invisibilizados, y esto también hay que decirlo. Hasta el levantamiento zapatista, los pueblos indígenas habían estado invisibilizados. Y los indígenas son invisibilizados en las grandes urbes, pasamos junto a ellos como si no existieran. Una nación pluricultural, multilingüe, como debe ser esta. La gran tragedia es que no tiene que ver eso con el 12 de octubre. No. Tiene que ver en general con la historia de la humanidad. Clasismo, racismo. Y el problema es que parece que nunca saben los gobiernos qué hacer con los pueblos indígenas. Sí. Porque, por ejemplo, la corona fue totalmente paternalista, había pueblos de indios, pero nunca era la idea de tratar de incorporarlos a través de educación, o sea, todo lo que sería el ideal, ¿no? Actual, Sí. porque el problema que tenían ahí era espiritual, que era un mundo religioso, y entonces como no saben la religión, hay que enseñarles la nueva religión, y entonces Sí, al final entran, bueno. Luego el siglo XIX está esta lucha de tratar de incorporarlos como lo quería Juárez a través de la educación, pero por ejemplo Maximiliano seguía tratándolos como en los siglos anteriores. Y luego los gobiernos hasta el día de hoy siguen tratando a los pueblos indígenas como los trataba la corona española, tratando de, Pobrecitos. en vez de ahí te va un hospital, 2 escuelas, una biblioteca, Luz, agua, salud. Yo te aseguro que así Totalmente. los integra sin necesidad de alterar sus usos y costumbres, salvo las que vayan en contra de los derechos humanos. Por supuesto. Pero esta idea de seguirlos tratando como pobrecitos, ustedes Como son... niños. Porque al final, por ejemplo, decías del levantamiento zapatista, ¿qué lograron? Siguen igual de jodidos en Chiapas, los indígenas, que el 1 de enero de 1994 y el 1 de enero de 1894, y te puedes ir para atrás. Ahora, No. no, es que si te pones a pensar, por ejemplo, en Juárez. Juárez jamás se sintió pobreteado. Tú platicas, por ejemplo, con Eufrosina Cruz, que es una mujer que tiene una trayectoria buenísima actualmente por uno de los usos y costumbres terribles que ella habla, del abuso y costumbre de vender a las niñas, proviene de la sierra oaxaqueña, y lo que te dice es que origen no es destino. Y sin embargo le ponemos hoy por hoy, el Estado mexicano sigue poniendo una etiqueta del origen de pobres, hay que sacarles como si tuvieran una condición de infantil, como si tuvieran una condición que están en desventaja. No están en desventaja porque no puedan acceder, están en desventaja porque le ponemos esa etiqueta. Y también porque no pueden acceder a servicios básicos, salud, agua, Claro. luz, Pero Tienes que hacer para la 8 horas corona. para llegar a la... 8 horas para llegar a un centro centro de médico. salud. Pero ya llevamos 200 y pico de años independientes. Yo creo que ya el tema es de este estado, ¿no? De nuestra. Por eso te digo, no saben qué hacer con eso. Y entonces caemos en el discurso ideológico facilón cuando hay un rezago ahí históricamente pues prácticamente desde la conquista, desde 1521, no han podido resolver el asunto de los pueblos indígenas, no obstante que es un 10% de la población. Y resolver me refiero a lo que decimos, dale los recursos básicos, los bienes necesarios para el mínimo indispensable para un desarrollo. Y no podemos negar también que hay que echarle un buen ojo a la historia. Lo que hicieron los Colón en el Caribe es impresentable. Eran grandes navegantes, fueron los peores administradores, los peores gobernantes. No por nada se exterminó, literalmente, a los Taínos, caribes. Todos los... No quedó ni uno. No quedó ni uno, porque además llegan a implementar un modelo terrorífico de busca oro, que les impone un tributo de unos minerales de oro y de plata y cosas que en su mundo no existía, y entonces resquebraja el orden social absolutamente, destruyendo por completo a esas poblaciones. Lo que pasa en el Caribe es lo que justamente van a tratar de evitar los demás gobiernos que llegan aquí al continente. Bueno, es finalmente hasta la fundación de la Española en 1496 que más o menos empieza ya una estructura social. Pues es la primera ciudad ya importante y que se convertirá en el cuartel general, digamos, de los españoles en los siguientes años. Y fíjate, todavía el último viaje de Cristóbal Colón. Y aquí en estos momentos, aquí está subiendo al trono Moctezuma. Y ya estaba, ¿qué te gusta? 2,000 kilómetros de distancia de la Española a Tenochtitlán, además de montes, selva, ríos.
O sea, era inminente que ese encuentro entre españoles y las culturas asentadas aquí en la cuenca del Valle de México, mexicas, colhuas, los señores de Tlatelolco, todos, iba a darse tarde o temprano. Claro. Me estoy haciendo una pregunta en la cabeza desde hace rato, que es, ¿colonización viene de Colón? Colonia. Anda. Es Colonia. interesantísimo lo que estás No preguntando. sé, les pregunto a ustedes, ¿sabemos eso? ¿Nos podemos responder entre todos eso? Claro que Porque si es así, un flaco favor le hicieron a Colón. Porque las colonizaciones significan la destrucción, destruir para construir. la explotación. La Fíjate, explotación. qué bueno que sacas esto. Nosotros no fuimos colonia. México virreinal es un México que fue un virreinato, es muy distinto a una colonia y si no hay que ver nada más el tema de la lista del patrimonio mundial. Se dejaron universidades, hubo una sociedad, escuelas, colegios. Pero nuevamente es un no poco sé. Yo la sé que es teoría. yo lo O sea, en lo sé. términos, digamos, legales, fuimos un virreinato, claro. Pero no hay que decir Pero que en- éramos colonia. Pero en términos de los hechos, muchas veces nos trataron como colonia. Sí, bueno, claro. pues ahí viene la independencia, ¿no? Que buscábamos mayor representación y autonomía. Pero el tema de colonizar sí es un tema que, por ejemplo, las colonias estadounidenses lo ejemplifican perfectamente. Oye, y bueno, pero yéndonos al hecho histórico, hay partes muy, muy padres, a mí que me gustan mucho, sobre todo este imaginario de los monstruos marinos, el kraken, o por ejemplo, cuando llega Colón al Orinoco, cree que ahí es donde están las fuentes De la juventud. No, ese es Ponce de León. Ah, claro, O que el se va. Dorado, ¿no? Que luego... Se me acaba de ir. Pero el Dorado, por ejemplo, que es otra de las leyendas, las ciudades de oro, Cibola y Quivira, la reina Calafia, que luego le dará nombre a California, que supuestamente era una reina negra, preciosa, además Exótica. con puras mujeres, entonces todo el mundo quería ir a Calafia y de ahí vendrá el nombre de California. El Orinoco era uno de los 4 ríos que regaba el jardín del Edén, creían que habían llegado al Edén. Pues es que era el Edén de muchas maneras. Frutas nuevas, sabores nuevos, ideas nuevas, formas de hacer las cosas nuevas. Ahora, cuando Oye, y las tribus perdidas bíblicas se creía que también estaban aquí esas Claro. tribus. No, y, por ejemplo, cuando llegan a las islas, el grado de desarrollo era mucho menor que el que encontraron ya en la América continental. Porque, por ejemplo, ahí todavía había nativos desnudos cuando llega Colón. Pero ya cuando empiezan, por ejemplo, a llegar por la costa la península de Yucatán, las exploraciones se dan cuenta de que es mucho más complejo lo que está hacia adentro Claro. que lo que habían encontrado hasta ese momento. Y se empiezan a abordar y abordar. La palabra cacique significa jefe en Caribe. En Caribe. Entonces, ¿cómo nos empezamos a llenar de todos esos emblemas y todas esas historias? Resulta hasta infantil, permítanme decirlo, que yo sí recuerdo estar en la primaria y festejar este día. O sea, decir 12 de octubre era una fiesta. Tampoco es una fiesta. No. No, los honores a la bandera representábamos, unos eran Colón y su gente y otros los indígenas que recibían. Ahí están, yo me acuerdo perfectamente de las fotos. ¿Tú qué eras? A mí nunca me inventaban a nada, o sea, yo siempre era como el apestado, pero yo me acuerdo, por ejemplo, en el Cristóbal Colón. Eras tlaxcalteca para el pozole. Tlaxcalteca para el pozole. Oye, y además imaginar que en esos viajes de Colón, la cerveza, en el segundo viaje de Colón se trae la cebada. O sea, también es eso que decías, Benito, El intercambio magnífico. colombino. El intercambio colombino fue espectacular. No entenderíamos el mundo sin ello, ¿no? No lo entenderíamos. Ni Europa, ni Asia, Nada. pero ni América. Por supuesto, sí tenemos mucha riqueza que conmemorar este día. Y luego hay un segundo mestizaje cultural y gastronómico que es el de la ruta hacia Asia, ¿no? El galeón de Manila o el Nao de China, que viene a darnos otra impronta de sabores nuevos y de cosas nuevas. Ahora, efectivamente sí, cuando tú lo ves desde la historia, no desde la venta de humo y de imaginación absurda totalmente, o sea, sí hay cosas que dices, pues eran unos gandallas. Por ejemplo, cuando Portugal y España se reparten América,
a través del Papa Alejandro VI, las bulas alejandrinas, donde dice, a ver, España puede colonizar de aquí para acá y Portugal hacia el sur de América. O sea, ¿con qué derecho? Pues con el que creían que les asistía, ¿no? Ahí sí, divino. claro. Pero No, eso también es parte de la historia de la humanidad. Oye, y una cosa de la historia de la humanidad impresentable de esa repartición, los portugueses, el tráfico de esclavos. Bueno. Es tremendo, tampoco podemos olvidar No, esa, por supuesto que no. esa semilla que también tenemos nuestra tercera raíz, pero viene de ese tráfico de personas. Y luego aquí, por causas humanitarias, los frailes y los conquistadores deciden traer esclavos porque después de las epidemias de la segunda mitad del siglo XVI Queda muy mermada la había población. quedado tan mermada la población que necesitaba mano de obra y se traen esclavos. Ahí es donde surge toda la negritud en la historia de México. Exacto. Y que creo que también es muy importante porque quien niegue que no hubo esclavitud verdaderamente No sabe la historia. no sabe historia, no estudia historia. Claro. Ahora, no es la esclavitud de Hollywood, no es la esclavitud, No es la esclavitud de Estados Unidos, de lo que el viento se llevó. Es completamente distinta y por motivos totalmente diferentes. Pero bueno, sí había un intercambio de productos, un intercambio de personas. Increíble, unas como esclavas, otras por gusto, pero bueno, lo que podemos hablar este día es de riqueza, de cultura, de rutas. Me quedé pensando en los sentimientos de la nación, que es donde Morelos habla justamente, es de los primeros que habla de la esclavitud y de la abolición de Bueno, la esclavitud. Hidalgo en Guadalajara. diciembre de 1810 abolió la esclavitud, que no existe. Claro que existió. Claro que Sí, existió. por supuesto. Existió, por supuesto. Y las condiciones en las que vivieron los pueblos indígenas y siguen viviendo son lamentables y eso hay que transformarlos con justicia y equidad. Lo que pasa es que de Sí, pronto sí, nos vamos a las ciudades, Puebla, Morelia, bueno, Valladolid, Mérida, todo eso, entonces te acercas a esa historia, pero hay un sinnúmero de rebeliones indígenas durante los 300 años de dominación española, lógicamente porque llegaban con aliados indígenas o no, llegaban a quitarte del lugar donde tú llevabas 200, 300 años más. Totalmente. A ver, Conín en la zona de Querétaro, ¿no? En la entrada de Querétaro. La rebelión maya, importantísima. La de Canec. La Canec, Jacinto Canec. Pero Es que esa fue después antes también- de la guerra Fue antes de la guerra. Casas, es 1750 y tantos. Sí. Pero ya, fíjate, ya son 200 años después de la conquista de 1521. En el siglo XVI el levantamiento en Jalisco del Mixtón. Y bueno, la de Donde Yanga, muere- la rebelión de Yanga de Negros, Ya- que Yanga. crea San Lorenzo de Yanga, me parece, esta población que hoy existe en Veracruz. Ahora, el concepto de resistencia como tal no existe, fue una cosa brutal, pero bueno, sí hay que particularizar porque si no se tiene una idea distinta de lo que sucedió. A ver, desarrolla. No, ya lo No, ya. desarrollé al principio. Les propongo un ejercicio. Vayan y cómanse un taco al pastor y deconstrúyanlo. Y recuerden que la tortilla es nuestra, que el maíz es mesoamericano, que el cerdo viene de Europa, que la piña viene de África y luego del Caribe, que la cebolla es asiática. O sea, somos el esplendor de nuestros mestizajes. Y yo les pido que además del taco, reconsideren no estar enojados con tu propio origen, me parece Eso. Además, absurdo. ya no hay manera de cambiarlo. Así está, así somos. Así sucedió. Así que Ya, bueno, ya nos gracias vamos. por habernos acompañado una vez más en el ADN de la historia. Benito, Alejandro, nos vemos la siguiente.